Lamine Yamal. El nombre resonaba en cada esquina, en cada tertulia futbolística, en cada noticia de última hora. Con apenas 18 años, este joven fenómeno del FC Barcelona no era solo una promesa, sino una realidad palpable que transformaba cada partido en el que participaba en un espectáculo inolvidable. Su talento era irrefutable, una mezcla de destreza técnica, visión de juego y una audacia impropia de su edad que electrizaba a las gradas y dejaba boquiabiertos a sus rivales. Era el arquetipo del sueño cumplido, el niño prodigio que, con una pelota en los pies, reescribía las reglas de lo imposible. Su ascenso meteórico lo había catapultado de las categorías inferiores a la élite en un suspiro, dejando a su paso una estela de récords rotos y expectativas estratosféricas. Cada regate, cada desborde, cada centro preciso y cada gol, por sencillo que pareciera, era una pincelada de genio. Los focos se posaban sobre él con la intensidad de un sol de verano, y su imagen, siempre sonriente y radiante, inundaba portadas y redes sociales. Los analistas lo comparaban con leyendas, los aficionados lo elevaban a la categoría de ídolo, y sus compañeros, más allá de la admiración, encontraban en él una fuente inagotable de inspiración. Lamine era el futuro, un lienzo en blanco listo para ser pintado con hazañas legendarias, y el mundo entero se preparaba para ser testigo de su obra. Su sonrisa, deslumbrante y despreocupada, se había convertido en un símbolo de la esperanza y la alegría que el fútbol, en su forma más pura, podía ofrecer. Era un torbellino de energía juvenil, un alma libre volando sobre el césped, y todos contenían la respiración, a la espera del próximo capítulo de su inminente gesta. Si amas el fútbol, suscríbete, luego se te olvidará y te arrepentirás. Su nombre, Lamine Yamal, se había vuelto sinónimo de la nueva era del fútbol. Los comentaristas no se cansaban de elogiar su madurez en el campo, una cualidad inusual para alguien de su corta edad. No era solo su habilidad para gambetear o su precisión en el pase lo que lo distinguía, sino también su inteligencia táctica, su capacidad para leer el juego y tomar decisiones en fracciones de segundo. Parecía que el balón se adhería a sus pies con una magnetividad inexplicable, obedeciendo cada uno de sus comandos con una gracia que hipnotizaba. Cada entrenamiento era una exhibición, cada partido una lección magistral. Fuera del campo, su carisma era igual de contagioso. Respondía a las preguntas con una humildad refrescante, siempre con una sonrisa y una mirada perspicaz que revelaba una mente activa y ambiciosa. Los niños lo idolatraban, queriendo ser como él, emulando sus movimientos y sus celebraciones. Los adultos veían en él la pureza del deporte, un recordatorio de por qué se enamoraron del fútbol en primer lugar. Su juventud era un activo, una fuente inagotable de energía que lo impulsaba hacia adelante sin miedo, sin límites. Era el representante de una generación que no temía soñar en grande, que creía en la perseverancia y en el trabajo duro como pilares del éxito. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, de esa energía arrolladora, se gestaba algo, un evento por venir, una prueba inesperada que pondría a prueba no solo su talento en el campo, sino también su fortaleza personal. El mundo aún no lo sabía, pero el prodigio de Lamine Yamal estaba a punto de enfrentar un desafío que trascendería las líneas de cal, un momento que definiría no solo su carrera, sino también su camino de vida. La cuenta regresiva había comenzado, aunque nadie fuera consciente de ello. Toca coger aire y hacer un breve descanso. Si amas el fútbol con todas tus fuerzas, suscríbete y danos un like. Seguimos. Los titulares de los periódicos deportivos lo anunciaban a bombo y platillo. Yamal, el diamante pulido del Barça. El futuro ya está aquí, y se llama Lamine Yamal.
La televisión y las redes sociales no paraban de retransmitir sus jugadas más destacadas, sus goles inverosímiles y sus rápidas incursiones por la banda. Los expertos desgranaban cada uno de sus movimientos, analizando su potencial y proyectando su carrera hacia cimas incalculables. Los aficionados, eufóricos, habían encontrado en Lamine la encarnación de la esperanza, el jugador capaz de devolverle al club los años de gloria. Cada gesto en el campo, cada sonrisa tras un gol, o incluso cada pequeño error, era magnificado y comentado hasta el hartazgo. Las camisetas con su nombre y el número 27 volaban de las tiendas, convirtiéndose en el artículo más demandado por los seguidores de todas las edades. Las marcas pugnaban por asociar su imagen a la del joven prodigio, conscientes del tirón mediático que generaba. Su vida, fuera del campo, aunque privada, era objeto de curiosidad constante. Sus gustos musicales, sus aficiones, incluso los pequeños detalles de su rutina diaria, eran piezas de información valiosa para los millones que seguían cada uno de sus pasos. Se hablaba de su madurez precoz, de su aparente tranquilidad ante la presión inmensa, de cómo manejaba el escrutinio público con una naturalidad asombrosa. Era el rostro de la juventud que irrumpe con fuerza, desafiando a lo establecido y redefiniendo los límites. En cada entrevista se le preguntaba sobre sus sueños, sobre la presión de ser una figura tan prominente a tan temprana edad, y él respondía con una mezcla de humildad y determinación que solo aumentaba su carisma. La expectativa sobre cada uno de sus partidos era palpable. La afición acudía al estadio con la certeza de que serían testigos de algo especial, de un nuevo hito en la corta pero deslumbrante carrera de Lamine Yamal. Era el niño de oro, el salvador, el estandarte de una generación que no se conformaba con menos que la excelencia más pura. Los focos, la fama y el dinero afluían hacia él, y Yamal parecía gestionarlo todo con admirable aplomo, como si hubiera nacido para ese nivel de escrutinio y admiración. Su aura era la de una estrella en pleno firmamento, brillando con luz propia y deslumbrando a todos a su alrededor. Sin embargo, con el paso de las semanas, una imperceptible fisura comenzó a aparecer en la fachada impoluta de Lamine. Al principio, era casi indetectable, un detalle minúsculo que solo los ojos más avesados, aquellos que habían seguido cada uno de sus movimientos desde sus inicios, podían percibir. Ya no era la misma sonrisa despreocupada en los entrenamientos, o el brillo eufórico en sus ojos tras una victoria. Hubo momentos, fugaces, en los que su mirada parecía perderse en la lontananza, como si su mente vagara lejos del bullicio del campo de entrenamiento, más allá de los gritos de los aficionados. En algunos partidos, su habitual precisión en el pase flaqueaba mínimamente, o un regate que antes le salía con una naturalidad asombrosa, ahora parecía requerir un esfuerzo adicional. Pequeños desajustes, casi imperceptibles, que se atribuían al cansancio de la temporada, a la intensidad de la competición o incluso a la inevitable presión de la fama. Los entrenadores lo notaron. Claro, pero lo achacaron a la lógica evolución de un joven talento que, tarde o temprano, debía enfrentarse a los altibajos inherentes al alto rendimiento. Se decía que era parte del proceso de maduración, de aprender a gestionar la carga física y mental. Pero para aquellos que lo conocían íntimamente, el cambio era más profundo. No era fatiga, no era la presión externa, era una distracción interna, un eco de preocupación que se reflejaba en su juego, en sus gestos, en su silencio. Su chispa, esa energía efervescente que lo había caracterizado, parecía atenuarse ligeramente, como una vela cuyo brillo disminuye por una corriente de aire invisible. Continuaba rindiendo a un nivel excepcional, sí, pero la alegría inherente que antes lo acompañaba en cada contacto con el balón, en cada carrera, en cada celebración, se había convertido en algo más contenido, más reflexivo. Los medios no lo habían captado aún,
demasiado enfocados en los récords y las proyecciones. La afición seguía, vitoreándolo con el mismo fervor. Pero Lamine ya no era solo el joven prodigio despreocupado. Algo parecía pesar en su semblante, una sombra sutil que se interponía entre él y la luz incandescente de su propio éxito. La prensa deportiva, siempre ávida de narrativas y explicaciones, no tardó en hacer eco de esos sutiles cambios, aunque a su manera. Lo que para los más cercanos era un indicio de preocupación, para los medios se transformó en carnaza para especulaciones. Los titulares comenzaron a insinuar, con la delicadeza de un elefante, que algo no encajaba del todo. Demasiada presión para Lamine Yamal. Afecta la fama al prodigio del Barça. Yamal, fatiga de campeón o algo más. Se abrieron debates interminables en programas de televisión y radio, donde analistas y exparticipantes de realities, con aires de expertos en psicología deportiva, teorizaban sobre las posibles causas de esa ligera declinación. La hipótesis más recurrente era la fatiga. Es lógico, con la edad que tiene y la carga de partidos que lleva, decían, tendría que dosificarse, el cuerpo no es de hierro. Otros apuntaban a la distracción, la fama repentina, el dinero, las redes sociales. Quizás está más pendiente de su teléfono que del balón. Se atrevían a sugerir algunos tabloides, sin pruebas, solo con la insinuación de una bajada en su rendimiento. Las teorías salaces no se hicieron esperar. Rumores, sin fundamento real, sobre posibles intereses amorosos o rupturas sentimentales que podrían estar afectando su concentración. Nueva novia a la vista. Problemas de corazón para el joven crack. La vida personal de Yamal, siempre tan celosamente guardada, se convirtió en un campo de juego para la imaginación desbordada de ciertos medios. También se habló de posibles problemas contractuales. Que si el club no le ofrecía lo suficiente, que si había intereses de otros equipos por ficharlo, que si su agente estaba presionando para una mejora sustancial. Es el dinero, argumentaban algunos. La preocupación económica siempre distrae a los jugadores jóvenes. Los foros de Internet bullían con conspiraciones aún más elaboradas, que si se había peleado con un compañero, que si estaba descontento con el entrenador o con alguna decisión táctica. Cada pase errático, cada regate menos fulgurante, cada gesto de frustración era disecado y magnificado, encajado en alguna de estas narrativas preconcebidas. Nadie, o muy pocos, se atrevían a pensar en algo más allá de lo superficial, de lo que podía ser explicado por las lógicas del fútbol o de la vida de un deportista de élite. La atención estaba puesta en el espectáculo mediático, en la búsqueda de una noticia sensacionalista que justificara la leve sombra que se cernía sobre el astro. Y así, el verdadero problema de Lamine Yamal, uno mucho más personal y profundo que la simple fatiga o un rumor de romance, quedaba diluido en este torbellino de especulaciones, inadvertido para la gran mayoría. En medio de este frenesí mediático, Lamine buscó consuelo y consejo en un lugar inesperado, pero a la vez el más lógico, en la figura de Lionel Messi. El argentino, leyenda viva del fútbol mundial, se había convertido en mucho más que un ídolo para Yamal. Era un mentor, una brújula en el vertiginoso camino hacia la grandeza. El primer encuentro, lejos de la presión de los estadios o los focos de las ruedas de prensa, fue en un ambiente distendido, casi doméstico, durante un evento benéfico en Barcelona, donde ambos coincidieron. Messi, con su habitual discreción, se movía entre los invitados, mientras Lamine, algo más retraído de lo habitual, observaba. Fue Messi quien, con una sonrisa amable, se acercó al joven extremo. Lamine, ¿cómo estás? He visto tus últimos partidos. Impresionante lo tuyo, comentó el astro, con un tono paternal que inmediatamente relajó a Yamal. El joven, con el respeto que solo un discípulo puede sentir por su maestro, respondió con un
Gracias, Leo. Intento aprender un poco cada día. La conversación fluyó de forma natural, hablando de fútbol, de la intensidad de la liga, de anécdotas de vestuario. Messi, con su vasta experiencia, le dio algunos consejos sobre la gestión de la presión y la importancia de disfrutar el juego por encima de todo. No hubo indicios, en esa primera charla, de la pesada carga que Yamal llevaba a cuestas. Era una interacción casual entre dos generaciones de talentos, un veterano compartiendo su sabiduría con un joven que admiraba profundamente, un intercambio mundano, sin atisbos de la tormenta personal que pronto se desataría. Lamine escuchaba atentamente, asintiendo, absorbiendo cada palabra del ídolo, sin revelar aún el verdadero propósito que lo había llevado a buscar esa cercanía. La semilla de una conversación más profunda, una que cambiaría su vida, apenas comenzaba a germinar en ese encuentro fortuito. La siguiente ocasión en que sus caminos se cruzaron no fue tan fortuita. Lamine, impulsado por una necesidad creciente, buscó a Messi después de un entrenamiento, lejos de las miradas indiscretas de cámaras y aficionados. El ambiente era más íntimo. El ruido de los balones y las voces se había apagado, dejando un silencio que, para Yamal, se sentía aún más pesado. Messi, que estaba a punto de marcharse, notó la indecisión en los ojos del joven. «¿Todo bien, Lamine?», preguntó, su tono ahora más inquisitivo, percibiendo el cambio en la habitual vivacidad del canterano. Yamal asintió lentamente, pero su cuerpo contradecía la respuesta. Sus hombros estaban ligeramente caídos y la vitalidad que lo caracterizaba parecía haberse diluido. Empezó a hablar de forma genérica sobre la exigencia de la temporada, la presión de los partidos importantes. Al principio, la conversación giró en torno a lo futbolístico, a cómo gestionar los minutos, la competencia. Pero a medida que Yamal hablaba, fluidez de sus palabras se rompía. Su voz se volvía más grave y en ocasiones casi inaudible. Messi, con su experiencia, no interrumpió. Observó al joven, notando cómo sus manos jugueteaban incesantemente, cómo su mirada esquivaba la suya con frecuencia y cómo su respiración se volvía cada vez más superficial. Era evidente que detrás de la fachada de profesionalismo se escondía una tormenta personal. La incomodidad de Yamal era casi palpable. Mencionó la dificultad de concentrarse, de mantener la mente en el juego cuando había otras cosas. No especificó cuáles eran esas otras cosas, pero la forma en que lo dijo, con una pausa y una mirada perdida en el vacío, reveló la magnitud de su preocupación. Messi, que había enfrentado innumerables desafíos a lo largo de su carrera, comprendió que no se trataba de un problema típico de adaptación o de una racha de malos resultados. Había algo más profundo, algo que estaba consumiendo al joven desde dentro. El argentino adoptó una postura más relajada, cruzando los brazos y escuchando con una paciencia que solo la sabiduría de los años puede otorgar. «Lamine, no pareces el mismo», dijo finalmente Messi, su voz suave pero firme. «Hay algo que te preocupa. Puedes contármelo, si quieres». «Estoy aquí para escuchar, no para juzgar», añadió, ofreciendo un oasis de confianza en el desierto de la incertidumbre. Yamal levantó la vista. Sus ojos, que antes brillaban con una luz inquebrantable, ahora reflejaban una profunda angustia. La oferta de Messi fue como una compuerta que se abría, permitiendo que un torrente de emociones contenidas comenzara a asomar. Todavía no había una confesión explícita, pero la respuesta de Yamal, un suspiro largo y tembloroso, confirmó que estaba al borde de una revelación. El dolor en su rostro era innegable, y Messi se preparó para lo que vendría, sabiendo que la siguiente parte de la conversación sería muy diferente a cualquier charla sobre fútbol. Las palabras le salieron a Lamine a trompicones, como si cada una pesara una tonelada. «Messi», comenzó, su voz apenas un susurro. Necesito su ayuda».
No fue una petición baladí, sino una súplica, teñida de una desesperación que lo desarmaba por completo. La cabeza gacha evitaba el contacto visual, como si la verdad que estaba a punto de desvelar fuera demasiado dolorosa incluso para él. No es por el fútbol, no es la presión, continuó, con un nudo en la garganta. Es... es por alguien de mi familia. Es algo grave y no sé qué hacer. He intentado de todo, he buscado respuestas, pero me siento acorralado. La mención de su familia no fue casual, sino una barrera, una forma de proteger la identidad y la especificidad del problema, tal como el plan de escritura lo dictaba. Pero el dolor en la voz de Yamal era tan crudo y palpable que no hacía falta más detalle para comprender la magnitud de su angustia. Messi no interrumpió. Su presencia era un ancla para el joven, una señal de que no estaba solo. El joven prodigio levantó la mirada. Sus ojos implorantes se encontraron con los del astro argentino. Es alguien muy cercano, Leo. Alguien que es mi pilar, que siempre ha estado ahí para mí. Y ahora está sufriendo. Y yo me siento impotente. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente brotaron, surcando sus mejillas, una manifestación visible de la carga emocional que había estado soportando en silencio. Su mano se crispó, un gesto de frustración y miedo. He pensado en usted porque sé que es una persona con influencia, con conocimientos, con acceso, y yo no sé a quién más recurrir. Es lo más importante para mí en este momento, más que cualquier partido, más que cualquier título. La fragilidad de Yamal era conmovedora. El brillo del futbolista estrella se había desvanecido, revelando a un joven asustado y vulnerable. Necesito su guía, Leo. Lo que sea. Cualquier contacto, cualquier idea, cualquier consejo. Por favor. El tono de su voz era casi incomprensible al final, quebrado por la emoción. Era la súplica de un hijo, de un alma en pena, pidiendo un salvavidas en medio de un océano de incertidumbre, revelando una faceta de Lamine Yamal que pocos, si acaso alguien, habían presenciado antes. Messi se mantuvo en silencio por un instante, procesando la avalancha de emociones que se desprendía de las palabras entrecortadas de Lamine. No era la primera vez que se encontraba en una situación similar, donde jóvenes talentos, abrumados por la fama o problemas personales, buscaban su guía. Pero la angustia en los ojos de Yamal era diferente, más profunda, teñida de una desesperación genuina que trascendía los nervios o la inexperiencia. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mano se posó delicadamente sobre el hombro del joven, un gesto de apoyo que lo ancló en el momento. Lamine, comenzó Messi, con una voz calmada y serena. Escucha, no importa lo que sea, no estás solo en esto. Lo primero es tranquilizarte. Cuentas conmigo, de verdad. Lo que sea que necesites, sea lo que sea que esté pasando en tu familia, vamos a buscar la manera de ayudarte. No hubo preguntas directas, no hubo intentos de forzar la confesión completa. Messi entendía que había momentos en los que el apoyo incondicional era más valioso que cualquier interrogatorio. Su prioridad era infundir calma y confianza. No te preocupes por el fútbol ahora mismo, añadió Messi, con un tono que dejaba claro que, para él, la salud y el bienestar personal de Lamine estaban por encima de cualquier resultado deportivo. Tienes todo mi apoyo. Mañana mismo, a primera hora, haremos algunas llamadas. Tengo contactos, gente de confianza, profesionales en distintos campos. No importa la naturaleza del problema. Te ayudaré a encontrar la persona adecuada, la información que necesites, lo que sea que pueda estar a mi alcance. La oferta de Messi no era una promesa vacía, sino un compromiso solemne. Su mente ya estaba funcionando, evaluando posibilidades, recordando nombres. Podía sentir la inmensa carga que Yamal había llevado solo,
y estaba decidido a aligerarla. La simple presencia del argentino, su empatía y su determinación actuaron como un bálsamo para la agitada alma de Yamal. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio, de una esperanza que creía perdida. La niebla de la incertidumbre no se había disipado, pero la oscuridad ya no era tan impenetrable. Lamine, apoyado por el gigante del fútbol, sentía por primera vez en semanas que podría haber una solución, una salida a su calvario. La mano de Messi en su hombro era más que un simple toque, era el ancla que necesitaba en su tormenta personal. Fue entonces, con la calma sembrada por Messi, que Lamine encontró la fuerza para desvelar la verdad completa, el peso que lo había estado aplastando. Respiró hondo, con la mirada aún húmeda, pero con un atisbo de determinación. «Es mi padre, Leo», confesó, y la gravedad de las palabras flotó en el aire, tangible. Le han diagnosticado una enfermedad muy rara, degenerativa. Los médicos de aquí no dan con la tecla, no encuentran un tratamiento efectivo. Han probado de todo, pero no mejora. Al contrario, cada día lo veo más débil. Le cuesta moverse, me cuesta reconocerlo. Su voz se quebró de nuevo, esta vez con la frustración de la impotencia. He agotado todos mis recursos, todos los contactos que tengo. He buscado opiniones en otros países, en foros especializados, y hay algunos especialistas que están experimentando con terapias muy avanzadas, pero son inalcanzables para mí. Necesito acceso a esos médicos, a esos tratamientos. Sé que usted, con su influencia global, sus contactos, en el mundo de la medicina de élite, quizás pueda abrirnos esas puertas que para mí están cerradas. Quizás conozca a alguien en Estados Unidos o en otro lugar que esté investigando esta enfermedad, que tenga la tecnología o el conocimiento. No es una cuestión de dinero, Leo. Es una cuestión de acceso. Acceso a los mejores, a la esperanza. La confesión fue un torrente, liberando toda la angustia acumulada. La enfermedad de su padre era la verdadera sombra detrás de su mirada, la causa de su distracción, la razón de su súplica a la figura que representaba no solo un ídolo, sino un puente hacia lo inalcanzable.